pensar que ese momento que uno, para el cual se prepara, ¿ya? Está cercano. Y ese día va a estar pero hermoso, no solamente exteriormente, sino que interiormente. ¿Ya? En las clases anteriores estábamos hablando de lo que son las armas espirituales. Pero vamos a esa materia después de orar. Le pedimos entonces a nuestro hermano Jorge Toro que nos lleve a la oración. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, estamos reunidos en tu santo nombre, porque tú dijiste que cuando se reunieran dos o más en tu nombre, estarías en el medio de amén. nosotros. Sí, Señor, amén. Y así también te pedimos, Señor, de que nos abras el corazón, nos abras el entendimiento, nos abras la mente para recibir las enseñanzas del día de hoy. Amén. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que está aquí. Bendice a cada uno de los hermanos y también a los que vienen en camino. Gracias, Señor. Amén y amén. Y amén. La gloria y la honra es del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Comenzamos la clase de hoy. Cuando hablamos de armas espirituales, que no pensamos, ¿por qué usamos las armas? ¿Qué razón tenemos para poder usar armas? ¿Qué cree usted? Bueno, para luchar contra el enemigo. Luchar contra el enemigo. Entonces, si tenemos armas, es porque nosotros vamos a defendernos adecuadamente en nuestra línea de combate. ¿Y cuál, hermanos, cuál es nuestra línea de combate? Nuestra línea de combate. Sí, porque cuando estamos dentro de una milicia, ¿no es cierto? Somos parte de un ejército. ¿Ya? ¿Qué posición tenemos en la guerra nosotros? Yo creo que es la línea que va en la creencia en Dios. En Dios. En la creencia en Dios. O sea, nosotros no nos alistamos o alistamos en el ejército de Dios. ¿No es cierto? ¿Ya? Porque para eso fue nuestro llamado. Y al frente, ¿a quién tenemos, hermana Jenny? En el lado opuesto, ¿quién está contra nosotros? Las personas que no son creyentes, ¿Ya? que se burlan de nosotros por estar con Dios, y también el que siempre quiere que caigamos en la tentación que Satanás. Ya, muy bien. Mire, habló de las personas que están en contra, pero como estamos en una línea de batalla, estamos por el lado del bien nosotros, y nuestro enemigo está en el área del mal, ¿no es cierto? Eso nos tenemos claro que tenemos una lucha y somos parte de un ejército. ¿Detrás de qué cree que estamos peleando? ¿Por qué estamos peleando? Para que más gente se convierta Ya, muy bien. Para establecer el reino. Así es. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de visión? ¿Ya? Nuestro objetivo es establecer el reino. ¿Dónde establecemos el reino? En el corazón de la persona, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, como nos dice el libro de Romanos capítulo 7. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Entonces estamos en una guerra, y en una guerra espiritual, ¿ya? Las tinieblas son nuestros enemigos, ¿ya? Tal vez algunas personas, tal vez, pero no son las personas, sino que son los espíritus, ¿ya? Que habitan en las personas. ¿Me entienden? Porque las personas son el objetivo de los dos bandos. Si nos damos cuenta que la persona está al medio, ¿no es cierto? Por un lado está Dios, por el otro lado está el enemigo, por un lado está el sol y la luz, y por el otro lado está la tiniebla y la oscuridad. Por este otro lado está la vida eterna en
Cristo Jesús, y por el otro lado está la condenación eterna. Eterno, Bruno, ¿qué significa? Que no hay fin. Muy bien, ¿se da cuenta de la definición? Eterno, no hay fin. Si somos vencedores, entonces vamos a tener una vida eterna en Cristo Jesús, junto a Dios, y se hará cumplido el propósito de Dios para toda la humanidad, que ninguno se pierda. Y en el lado contrario, la condenación eterna, el tormento eterno. ¿Ya? Es fuerte esa área. Pero ¿quiénes están condenados eternamente? Los que no creen. Los que no creen en Dios. Los que no creen y no hacen la voluntad de Dios. Pero como esas personas están en el medio, Dios ha procurado entonces formar soldados. ¿Ya? Formar soldados, y ustedes son los que se están formando como soldados, con un mensaje claro de establecer el reino. ¿Ya? Volvemos a la misión, establecer el reino. Y la misión es el cómo. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. No se trata, en este caso, de hacer un paseo en bicicleta para las personas, sino que hay que predicarle el Evangelio. ¿Y para qué predicamos? Para que todo aquel que cree en Jesús se convierta y alcance vida eterna. ¿Alguna duda, Bruno? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bien, entonces, ese es el tema de fondo que nosotros tenemos, el trasfondo. Es decir, una lucha, una guerra. ¿Ya? Y esa guerra es espiritual. ¿Ya? Por lo tanto, a nuestro enemigo nosotros no lo vemos, como así tampoco vemos a Dios, ¿ya? Pero sentimos las caricias de Dios, conocemos el perfume de Dios, conocemos las respuestas de Dios, ¿ya? Cuando es de Dios, no hay temor. Por ejemplo, el hermano se estaba orando por él, ¿ya? Pero él tenía confianza, tenía fe. Dios bendiga, gusto de verlo. Bienvenida. Qué bueno que esté con nosotros, ¿ya? Entonces, se oró por él, ¿no es cierto? Y él, por fe, no ve, sino cree que la oración del justo sana al enfermo. Y si él también cree, Dios le puede conceder el milagro, ¿ya?, de sanidad, y sanidad definitiva. Entonces, como estamos en un mundo espiritual, nosotros también tenemos que prepararnos para ese mundo espiritual. Y hablábamos de tres características, ¿ya? Hablábamos de tres materias que son armas espirituales. Jorge, como lo mío, te voy a preguntar, ¿cuáles pueden ser esas armas espirituales? Ya que Jonás se metió dentro de la ballena y algo pasó. ¿Qué pasó? No sé. ¿Ya? ¿El arrepentimiento? El arrepentimiento, ¿ya?, es como consecuencia de qué? De primero ayuno. Ayunar, ¿no es cierto? Ayunar es un arma súper importante. Orar, ¿cierto? Porque estaba perdido en el mente y clamó al Señor, oró al Señor, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que quedó sin respuesta la semana pasada, ¿qué tipos de ayuno? Lo primero que le digo, si María Elena está enferma, no ayune. Porque el ayuno no es abstenerse de comer alimento. El ayuno es una búsqueda, una relación, una intimidad con Dios. ¿Ya? Fíjense ese detalle. Porque también la Biblia define que el ayuno es el amor al prójimo. También el ayuno es hacer el bien. ¿Ya? Pero este ayuno, que es la que nos sirve como un arma espiritual, ¿ya?, nos preparamos para una batalla. Ejemplo, la reina Esther. Acuérdense que antes no era reina, era una doncella. Y su tío Mardoqueo, ¿ya?, estaba
estaba siempre a las puertas de la ciudad y estaba atento de lo que sucedía. Pero Mardoqueo advirtió del peligro de la exterminación de los judíos. ¿Ya? Y desarrolló entonces junto con su sobrina Esther la posibilidad de llegar al rey para contarte que además había alguien que estaba complotando, es decir, estaba planeando otras cosas contra el rey, pero ninguna doncella, ni siquiera la reina, se podía presentar delante del rey. Solo podía acudir si la llamaban. ¿Ya? Entonces ellas ayunaron para que cuando fuera el rey, sin aviso previo, el rey no se enterara y no le hiciera directo. Le cortaron el cuello. Y resultó entonces que el ayuno de 3 días de Mardoqueo y Esther permite entonces salvar a los judíos, porque finalmente el rey se enamoró de Esther, ¿ya? Y pudo rescatar, ¿cómo se llama?, a los judíos que estaban en esa localidad. Y ahí tenemos entonces un ayuno, que nos dice que hay comida. Dice, ayunaron, a lo mejor se abstuvieron de alimentos. Y así la Biblia nos muestra que Moisés ayunó 40 días y 40 noches y estuvo en la presencia del Señor. Tampoco dice qué tipos de alimentos. En el caso de Daniel, ayunó durante 21 días. Ayunó durante 21 días, pero él desechó la comida que le estaban regalando, ¿ya? Porque era comida que estaba ofrecida a dioses, era carne, eran bueyes, eran animales que estaban ofrecidos a otros dioses. Por lo tanto, esa reacción de Daniel y sus amigos durante 21 días se sometió a un régimen de puro garbanzo y de fruta, parece. Si no me equivoco, bueno, bendiciones, bienvenidas. Daniel, ¿cómo dice la palabra? ¿Ah? Legumbres. ¿Ya? Entonces, no había sandía, no había melones, legumbres. Entonces hay personas que hacen el desayuno, el ayuno de Daniel, ¿ya? Y están durante 21 días. Y así encontramos que Jesús también ayunó. ¿Y cuántos días ayunó? 40 días y 40 noches. ¿Y qué comía Jesús? Lo que tenía ¿Oración? ¿No? oración. ¿No le llevaban ángeles? ¿No le llevaban algo? Los ángeles le llevaban Que terminaba el ayuno, sintió hambre y ahí descendió. Y ahí dice que la Biblia que los ángeles le atendían y descendían. Pero en el 40 días. ¿Ya? Entonces, tenemos, a ver, por ejemplo, Nehemías, que es otra persona que no. ¿Ya? Y ante una adversidad, se dan cuenta que hay peligros, ¿ya? Ante la adversidad, entonces se ayuna para estar en comunión con Dios, que es lo más importante, ¿ya? Y poder entonces tomar esa fortaleza espiritual, ¿ya? Los médicos ahora recomiendan también los ayunos. Sí. Pero no es un ayuno espiritual. El ayuno espiritual es una relación, una intimidad con Dios. ¿Ya? Bueno, entonces, dentro de las armas espirituales hay otra que se llama oración. La oración que parece muy sencilla cuando oramos el Padre Nuestro, cuando imploramos, cuando pedimos, cuando nos alegramos de alabar al Señor, ¿ya? Puede ser muy extensa también, en la medida de la continuidad. Me explico. Una batería se desgasta rápidamente si la usa las 24 horas del día, ¿no es cierto? Tiene una capacidad. Pero, ¿cómo renueva la capacidad? La tiene que volver a cargar. Entonces nosotros
Señor en oración. Ahora, ¿de qué manera se puede orar? De pie, de rodillas, tendido, ¿ya? Pero más allá de la forma, lo que Dios busca es cómo está nuestro corazón. ¿Ya? Hay distintas formas de orar. Usted puede estar orando en el camino, hermano, cuando te diga, vamos, Señor, si puede hacer otras cosas, ¿no es cierto? Hasta mañana, para la casa, Dios, gracias por ese punto. Gracias por el fútbol, por el canto, Señor, gracias, cosito bonito que hiciste. Hay una comunión con Dios, ¿no es cierto? No quiere decir que yo haga un espacio, no, pero digo, donde te lo digo. Gracias, que Señor, por bien, para los poquitos de Dios, nos lleva a la casa, por fin de amor, gracias, Señor. ¿Ya? Y nosotros podemos ir en la bicicleta, podemos ir conduciendo, porque creo que tenemos capacidad, no solamente las mujeres, de hacer más de una cosa al mismo tiempo, aunque ellas las hacen bien y nosotros las hacemos mal. Más o menos. La hermana acaba de decir que ellos son multifuncionales. Qué bueno, porque nosotros somos más cómodos. ¿Sí? Todo está dependiendo de cómo lo miremos. Nunca reclamo a la mujer. De chiquitito nomás. Ser feliz. Las va a tener siempre aquí. En la manito. Cuando dice, sí, mi amor, claro, mi amor, porque te digo, mi amor, donde quieras, mi amor, que si te la lindo, mi amor, Dice que a veces ella tiene la razón y a veces nosotros estamos equivocados. Exactamente. Siempre ella tiene la razón. ella siempre tiene razón. Aprenden que no paren. He aprendido. Si quieres estar gordito, no, pues si no van a estar en racionamiento. Hoy día no hay pan, no hay agua, y no hay un montón de cosas. ¿Ya? Porque tienen la llave, ¿cierto? Y no pueden negar que tienen la llave, porque quisiera tenerla, no la pueden ver. Y si la llega a tener, se la van a quitar a la noche. La oración, el ayuno y la palabra de Dios. ¿Ya? Porque hubo alguien que le dijo a Jesús, ten misericordia de mí. ¿Ya? Otro dice, solo di la palabra y mi criado será sano. Solo con la palabra de Dios. ¿Ya? Sí, y la palabra de Dios es también un arma de guerra. Por eso estudiamos la Biblia. Por eso aprendemos la diferencia entre Caín y Abel. ¿O no? Aprendemos la diferencia entre Saúl y Jacob. Aprendemos la diferencia entre Pedro y Juan. ¿Cómo era Pedro? Polémico, ¿no es cierto? Ese carácter. ¿Y cómo era Juan? Introvertido, ¿ya? Pero los dos, más activo, ¿ya? Y los dos son deportistas. ¿Ya? Los dos son deportistas. ¿Ya? Uno hace tenis, el otro hace caminata. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que las características que tenemos nosotros nos permiten, ¿ya?, desarrollar la misión. Algunos lo van a hacer como una luna de miel, despacito, sin ya. Calladita fuerte, es como una luna de miel. Escucha, chiva, y después revisa. ¿Qué quisieron decir con esto conmigo? ¿O no? Entonces, cada detalle lo vamos anotando. Armas de guerra, entonces: oración, ayuno, palabra de Dios. Cuando oramos por los enfermos, decimos sanidad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. No, yo Pedro te sano. No, ese no sirve. Juan te sano. No, y hay muchos de esos. ¿Ya? Pero no es así. La palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús y por la sangre poderosa de su Hijo Jesucristo y la palabra sana y libre. Bien, las armas de guerra las tenemos claras.
Entonces tenemos un enemigo con quien hay que lidiar. Ahora, la Biblia nos habla que para desarrollar esas labores espirituales hay 5 oficios y el ministerio está en la mano. Está en la mano. El hermano Miguel no va a hablar aquí. Si ustedes me van a preguntar, ¿dónde están los ministerios? Aquí están los ministerios del Señor para su iglesia. Los ministerios. Donde hay un presidente en un país, se establecen distintos ministerios. Agricultura, economía, ¿no es cierto? Turismo, salud, y así. ¿Puede ser un ministerio de la predicación? Ya, pero si alguien predica, ¿para qué predica? Para que se convierta. Ya, ¿cómo se llama este? Momento, a ver, escucho más. ¿Qué? Cerca, pero no tan cerca. A ver, vamos. Ya, ella ya va más adelante, porque voy a dar el curso más alto, por eso. El primero es apóstol, fíjense en este detalle. Este dedo sostiene. ¿Ya? Apóstol. Este dedo hace así. ¿Qué será? ¿Una hora? No. ¿Quién es este? El dedo acusador. Si voy a usar la palabra de ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién era Jonás? ¿Quién lo era Jonás? Profeta. Eso es. Profeta, ya tenemos 2. Apóstol, profeta. Después, apóstol, profeta. No, si no se lo miras. Ponte en la cabeza. Discípulo. ¿Ah? No, el discípulo está aprendiendo. ¿Ya? Tengo 5 ministerios. Apóstol, tengo profeta, hay que predicar la palabra, necesitamos evangelistas. Después, en el dedo del anillo, el anillo del dedo, aquí, en este, ¿quién va? ¿Ah? Pastor, que tiene que tener cuidado de la iglesia. ¿Ah? ¿Ves? Ahí está el anillo. ¿Y aquí qué me falta? Discípulo. ¿Ah? Discípulo. No, pues ese no, pues ese discípulo está recién aprendiendo. Tenemos apóstol, tenemos profeta, tenemos evangelista. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué está aquí? ¿Coordinador? No, ¿qué está aquí? La palabra. ¿Quién está aquí? La palabra. El que llega a la reunión, ¿quién es? ¿Coordinador? ¿Quién es? Va al colegio. ¿En el colegio hay? Alumno. Profesor, maestro. Entonces tenemos un maestro, el pastor, el evangelista, y este es así, profeta. Y este, Apóstol. ¿qué es el apóstol? ¿Qué es el apóstol? Dirige. El apóstol Casapaloma, no, es un pastor. Apóstol establece iglesias. Apóstol establece iglesias. ¿Y el profeta qué hace? Profetizar. Anuncia lo que pasó. Lo que viene. Lo que viene. El sol está rojo, ¿ah? Miren, está rojo. ¿Qué puede pasar si el sol está rojo? Está calentito de cerca. ¿Y después qué tenemos? El El evangelista. El evangelista. evangelista. ¿Ya? ¿Qué hace el evangelista? El evangelista. ¿Qué? Dar a conocer el Evangelio. Anuncia las buenas nuevas, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿Sí?
Y ves, todos y son el cuerpo de Cristo. ¿Ah? ¿Cuáles son los símbolos? Apóstol, Profeta, evangelista, pastor y maestro. Ya. Ahora sí. Estamos en guerra espiritual, ¿no es cierto? Ya. Bien, tenemos ya las armas espirituales para recordar entonces que tenemos que luchar con el ayuno, con la oración, con la palabra de Dios, y esa sobreabunda en los distintos ministerios. Bien, en esta etapa vamos a avanzar a el video está porque sí, está bien. ¿Se acuerdan de que hablamos de geografía bíblica? Sí. Sí, dije. Sí. ¿Y lo vimos? ¿Y a dónde está Canadá? ¿No está Canadá? En América. Allá en América. La primera columna es América, la segunda es África y la tercera llegamos a Asia Menor. Allá está. Allá vamos a encontrar un lugar en donde se desarrolla el ministerio de la obra de Dios a través de Jesús, y ya siendo adulto se acerca al río Jordán, donde ya Juan Arce estaba llevando a todos los discípulos. No, pues, ¿cómo se llama ese Juan? Juan el Bautista, la mamá de Juan que era. ¿Y el papá cómo se llamaba? Zacarías. ¿Y qué le pasó a Zacarías? ¿Por qué? Porque lo creyó. Lo creyó. ¿Y cómo se llamaba entonces? Zacarías, el sacerdote. Muy bien, ¿ves cómo subió? Y eso pasó con 400 años de distancia. Entonces la palabra de Dios se va cumpliendo, porque estaba anunciado el ministerio de quién? De Jesús de Nazaret. Y ahora entonces vamos a compartir. Los volumen, esas son las cataratas, pero las cataratas de Iguazú es esa, ¿no? O las cataratas del Muñaca. ¿Ah? Entonces, geografía bíblica. Normalmente en las iglesias pentecostales no me enseñan, pero como tú lo has hecho bautista, ¿ya? Me enseñaron a que estudiara geografía bíblica e historia bíblica, porque lo que sucedió tiene que ver con la historia de la humanidad. Y ustedes van a ver ahora el río Jordán, van a ver el mapa y después hacemos las preguntas, ¿ya? Vivió el profeta Elías y fue arrebatado al cielo, donde predicó Juan el Bautista y donde fue bautizado Cristo. Fue una zona minada durante cerca de 50 años. Desde el monte Hermón, a una altura de 1800 metros sobre el nivel del mar, surge el río que desemboca en el Mar Muerto a 392 metros bajo el nivel del mar. Esto le da su nombre porque Jordán significa el que baja. Atraviesa el sureste del Líbano hacia el sur, entra en Israel y desemboca en el lago o mar de Galilea para continuar después hasta el Mar Muerto. Esto lo convierte en una parte en la frontera entre Israel, Jordania y Cisjordania. La distancia en línea recta desde el monte Hermón hasta su desembocadura en el Mar Muerto es de 215 kilómetros, pero si tomamos en cuenta sus múltiples ondulaciones, llega a los 360 kilómetros. Su anchura media está entre los 27 y los 45 metros y su profundidad entre el 1,5 metros y los 3,5 metros. Es el río más caudaloso y largo de la llamada Tierra Santa y escenario de muchos eventos bíblicos.
En su avance hacia el sur, va teniendo un progresivo aumento de salinidad. Penetra dulce en el mar o lago de Galilea, pero a partir de ahí se saliniza hasta ingresar en el mar Muerto. Y también sus aguas pueden cambiar del verde claro al verde oscuro y al ocre conforme se acerca al mar Muerto. El Antiguo Testamento menciona el río cuando el pueblo de Dios se encuentra a sus orillas cerca de Jericó, después de que ha terminado su paso por el desierto, cuando Moisés ha muerto y Josué ha quedado como su líder. En ese momento, solo había que cruzar el río para entrar en la tierra prometida, pero como la tarea no era fácil, Dios hace que quienes llevan el arca de la alianza entren al río. Y cuando lo hacen, como en tiempo de Moisés frente al mar, el poder de Dios hace que el pueblo pueda pasar por su cauce a pie seco. Más adelante, en tiempo del profeta Elías, tanto él como su discípulo Eliseo lograron también que las aguas se abrieran. Y en tiempo de Eliseo, por el poder de Dios, las aguas del río sanaron de la lepra al sirio Naamán. Por estos acontecimientos, el río se convirtió en signo de entrada a la tierra prometida, inicio a una vida mejor y medio de purificación y limpieza. Esto ayuda a entender por qué Juan el Bautista invitaba a sumergirse en sus aguas para indicar el inicio de una vida nueva mediante la conversión y el seguimiento del Mesías. Sin embargo, no serían las aguas del río las que purificarían al ser humano, ni las que lo introducirían a una vida nueva o le darían la vida eterna, sino más bien la misión de Jesucristo que, con la intención de cargar sobre sí los pecados del mundo y purificarlos con su muerte y resurrección, se introdujo en el río para ser bautizado por Juan, que, al verlo, afirmó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esta es la razón por la que quienes peregrinan a Tierra Santa y no han recibido el bautismo, se introduzcan en sus aguas para recibir el sacramento, y quienes ya han sido bautizados para renovar sus promesas bautismales. Por ello, tanto en el lado de Jordania como en el de Israel, a los lados del río, existen lugares especiales para que los peregrinos lo puedan hacer en forma segura y cómoda. Uno de ellos está ubicado cerca del mar o lago de Galilea y se llama Yardenit. Por estar cerca del lago, aquí las aguas son más claras. El lugar tiene jardines y un amplio estacionamiento porque son muchísimos grupos los que llegan diariamente. Los muros de ingreso tienen azulejos en los que se muestra en varios idiomas el texto evangélico que narra el bautismo de Cristo. En aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el instante en que saliera el agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu, como paloma, que descendía sobre él. Y se dejó oír de los cielos una voz: «Tú eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco».
Quienes así lo quieran pueden solicitar túnicas porque, como no está considerado un balneario, no está permitido introducirse en el agua en traje de baño ni tampoco nadar. En el interior también se lee el texto evangélico en otros idiomas. En esta parte, el río no es muy ancho ni tampoco muy hondo, pero para mayor seguridad de los visitantes, hay varias áreas especiales para grupos protegidas con rejas. Al lugar acuden cristianos de diversos países y denominaciones, por lo que no solo se escuchan diversos idiomas, sino también se pueden observar diversos ritos. Cada grupo debe pasar primero por los vestidores y luego esperar su turno para ocupar un espacio. Quienes no van a participar pueden esperar en los balcones, la cafetería o la tienda. No obstante la gran cantidad de gente, el ambiente del lugar es muy agradable y limpio. Además, el canto de las aves locales invita a la oración y a recordar que este río fue testigo del paso del pueblo de Dios, la presencia de Elías, Eliseo y el sitio Naamán, la predicación de Juan el Bautista y sobre todo del bautismo de Cristo. En otra área hay un espacio con altar y asientos para celebraciones litúrgicas. Y un jardín donde han plantado árboles diversas personalidades a nivel mundial, cuyos nombres aparecen en letreros. La tradición menciona que Cristo fue bautizado en la región cercana a Betania, más allá del Jordán, pero no la Betania donde vivía Lázaro, sino otra ubicada a 10 kilómetros del Mar Muerto, a 20 de Jerusalén y Belén y a 8 de Jericó. Ahí se construyeron desde la antigüedad algunos santuarios que, lamentablemente por tiempos de persecución contra los cristianos y conflictos entre quienes ocupaban la zona, fueron abandonados o destruidos. Incluso la zona estuvo minada hasta que en 1996 las excavaciones encontraron 3 iglesias bizantinas de los siglos V y VI y un monasterio del siglo XV. Esto hizo que la zona, tanto del lado de Jordania como de Israel, comenzara a tener nueva vida y haya sido visitada por los 3 últimos pontífices. El lado jordano, donde vemos al Papa ahora, se conoce como Al-Maktas, bautismo en árabe, o como Betania más allá del Jordán. Ahí, la comisión del sitio bautismal ha entregado terrenos a 12 comunidades, por lo que hay una iglesia católica, una armenia y otra copta, entre otras
además de casas para religiosos y religiosas. Así se ve la orilla jordana desde el lado de Israel. Para llegar al lado de Jordania hay que pasar por una parte desértica. Y ya en el lugar, esta piedra muestra el mapa del sitio. Una zona está marcada como la colina de Elías porque la tradición menciona que aquí vivió en una cueva y aquí fue llevado al cielo. También Juan el Bautista predicaba en esta zona y fue el lugar donde murió Santa María Egipciaca. Y si recordamos que Elías es reconocido como profeta por el judaísmo, el islam y el cristianismo, entenderemos por qué el lugar es visitado por miles de creyentes de distintas religiones. Este mosaico muestra cómo en un tiempo parte del río se desviaba para los bautismos. Aquí se muestra parte del mosaico del siglo VII de una iglesia que estuvo dedicada a Juan Bautista. Detrás de este gran cobertizo se llega a uno mucho más pequeño donde se encuentra una antigua piscina bautismal en forma de cruz. Se desciende a ella desde el cobertizo grande por una gran escalinata. Y ahora continuamos nuestro recorrido para llegar hasta la orilla del río Jordán. Antes de llegar a la orilla está esta pila con aguas del río para quienes desean bautizarse o renovar sus promesas bautismales, pero no se animan a sumergirse en el Jordán. Desde la parte jordana, así se ve la orilla de enfrente, Qasr el-Yahud, que en árabe significa el castillo de los judíos, el lado controlado por Israel que, lamentablemente, desde 1968, junto con las iglesias cercanas, fue bloqueado y convertido en zona militar con campos de minas ante el temor de terroristas, ya que en esa zona el río tiene pocos metros de ancho. Afortunadamente, para alegría de los peregrinos, después de casi 50 años, la zona se ha reabierto al público y las minas se han retirado, por lo que, poco a poco, aumenta el número de visitantes que entran en las aguas del Jordán, con túnica o ropa ordinaria, buscando el bien para sus pequeños, por su propia cuenta o dirigidos por algún ministro religioso. Otros prefieren meterse en las tinas llenas de agua del río o simplemente santiguarse con un poco de ella. Y aunque el lugar es maravilloso y sumergirse en el Jordán es una experiencia increíble, no debemos olvidar que no es el agua del río la que nos ha purificado y hecho hijos de Dios, sino la misión de Cristo que vino a salvar al mundo.
bonito es poder visualizar, ¿no es cierto? Lo que ya hemos estado estudiando durante un mes prácticamente, y cuando ya uno tiene el conocimiento ya de la lectura, más el verificar que lo que hemos estudiado ¿ya? No es un cuento. Entonces cuando tenemos que enseñar, lo hacemos con propiedad. Dice, yo lo vi, yo lo vi en los portales, que muestra exactamente que empieza el norte con el norte de qué? ¿Y qué características tiene el agua arriba? Dulce. ¿Hay muchos peces arriba? ¿Cómo? ¿Y ahí por qué agua dulce tiene agua dulce? Quedan más por la rosada. Y abajo entonces tiene que más vivo, ¿no? No es muerto. ¿Por qué está muerto? Porque la cantidad de y si algún día vamos, van a poder comprobar de que votamos por el peso. Y ya, qué bueno es poder aprender de estas cosas ya, didácticamente. Por eso hablamos de geografía bíblica, cultura bíblica, ¿ya? Y con esos elementos nosotros vamos teniendo mayor propiedad a nuestro argumento, ¿no es cierto? Bien, vamos ahora a un ejercicio de lo que está pendiente. Me refiero al trabajo en equipo, y hoy día está representando el agua, el hermano Víctor junto a la hermana Marianela. El agua. Dando una representación del Espíritu Santo. Señor nos bendiga. Amén. Mi esposo va a empezar a hablar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ezequiel 36, versículo 25, dice así. Esparcirse sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todo vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. También Juan 3, versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 4, 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fluyente de agua que salte para la vida eterna. Juan 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Yo voy a leer un versículo. En Lucas 3, versículo 3. Bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. En Juan 3:33, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Hechos 2:38 dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. En Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo y en el cual fuisteis también resucitados. Y el 5
somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por agua. En Juan 3:5, el nuevo nacimiento, de ahí nos damos cuenta, nos dice claramente cuando Jesús habla con Nicodemo, que era el principal de los judíos. Nicodemo le pregunta, ¿cómo nacer de nuevo? Y ahí Jesús le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo y espiritualmente. La palabra nos dice nacer de nuevo a través del bautismo por las aguas. Y en Romanos 6:4, también aquí en el agua somos sepultados juntamente a través de Jesucristo. Somos sepultados juntamente a través de Jesucristo con Él para muerte, porque se supone que el bautismo es por inmersión, se sepulta el cuerpo debajo del agua y cuando sale arriba sale una nueva criatura bautizada por agua y por fe. Eso sería el mal. Bien. Ya. ¿Quién era el capitán del equipo? ¿Quién era el capitán del equipo? La hermana La María. María. ¿Por qué? ¿Por qué mujer? Porque ¿quién era el capitán del equipo? Aquí faltó entre ustedes alguien que hiciera de vocero. ¿Ya? Que como vocero. Aquí el ejercicio consiste en trabajar en equipo. ¿No es cierto? Todos los textos bíblicos son válidos en un lado y en otro lado. ¿Ya? Pero el objetivo de este ejercicio es trabajar en equipo porque siempre nos van a mandar de 2 en 2. ¿Ya? ¿Cómo lo arreglamos? Yo soy Víctor, usted es Marianela, ¿ya? Usted es Marianela, yo soy Víctor, ¿ya? Víctor está aquí revisando sus cosas, ¿no es cierto? Le dijo, ¿ya? Él hacía esto, ya ella tiene que encargarse de allá, ¿ya? Eso es lo que pasó. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Uno de los dos, más adelante, dice, vamos a representar el agua. Víctor va a hacer esto y a Marianela va a hacer todo eso. Porque la idea es que cuando trabaje, por ejemplo, si hay uno está predicando, predique usted. Predique. No, yo Arrepiéntanse. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, explica, por favor. Así como Moisés. Sí, pero no así con esa actitud. ¿No? Así como Moisés, con actitud, no se quería convencer. Con actitud, ya ves. Ya, pues vamos. Vamos si puedes. 1, 2, 3, ejército. Fuerza. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Se te van a quedar dormidos todos. Mira, la voz y la expresión corporal tienen que acompañarte. ¿Ya? No estoy hablando del ejercicio, estoy hablando de que ella debería estar clamando, intercediendo para que el diablo no me turbe, por ejemplo. Eso es trabajar en equipo. ¿Ya? Ella está clamando, no está comiendo su helado, ¿ya? No está con el celular, no, está clamando, porque si está con el celular no me está ayudando, ¿no es cierto? Al diablo lo está usando, al revés. Entonces, cuando hay alguien que está predicando, necesitamos que alguien esté orando, ¿ya? Necesitamos que alguien esté intercediendo, ¿ya? Eso es trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, actitud, así como, ¿no es cierto? Moisés levantó la serpiente en el desierto, levantó la serpiente en el desierto para que toda la gente no se pierda, así como Moisés. Pero la actitud, el timbre de
que venía el papá. No, vaya no. Yo soy el gente. Bueno, vamos a predicar. El pastor va a estar respaldando, ya, orando, porque hay una lucha espiritual, siempre hay una lucha espiritual. Y nosotros tenemos que hacer un llamado, ¿ya? Y vamos a ver ese mismo texto. O, ya, Juan 3:16 dice que Jesús vino al mundo, ya, a salvar el mundo. Y vamos a decir, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A ti, alma que escuchas, te digo, esta tarde ven a buscar de la presencia del Señor. Según tú tienes alguna necesidad, algún dolor, alguna molestia, Dios te puede ayudar a esta hora. Tus hermanos que están en este lugar están dispuestos a hablar por ti. Todo dolor puede ayudarte. Amén. Amén. Andrés, ¿te dio cuenta que estamos hablando? Estaba intercediendo. Normalmente es súper importante el predicador a veces está solo. ¿Ya? Y por lo tanto está expuesto a los ataques espirituales. Dijimos claramente que nosotros estamos en una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual obviamente trata de esto. A usted, sí, señora, a usted que le falta a Dios, yo le traigo un regalo. Se llama Jesús de Nazaret. Recíbalo en su corazón y su tristeza se transformará en gozo de la alegría. Amén. ¿Por qué no? Sí, muy bien. ¿Por qué no? Porque creen que la predicación es puro chiste. No. ¿Es pura nuez? No. ¿Ah? ¿Es pura bebida? Son las almas. Si las almas vienen por alguna necesidad, usted tiene que apuntar ahí. ¿Ya? Si estuviese la mujer, imagínese que Jesús se encontró de repente con una prostituta que iba arrancando. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y qué pasó con la prostituta que iba arrancando? ¿Ya? Se refugia en Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¿Habla con ella o habla con los fariseos? Los fariseos. Habla con los fariseos. ¿Y ustedes? A ustedes les digo, si alguno esté libre de culpa, lance la primera piedra. Dice la Biblia que empezaron a caer las piedras. Empezaron a retroceder. Se fueron. Y Jesús habla con la mujer. ¿Qué le dice? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay ninguno. No, levántate. Vete en paz y deja de pecar. Ahí está el mensaje, ¿se dan cuenta? Porque lo que nosotros estamos haciendo no es llenarnos de fiesta, sino que estamos entregando el mensaje para rescatar almas. Y cuando le decimos a la mujer que está libre de pecado, le estamos diciendo, cambia de conducta, deja de pecar. Eso está diciendo a través del mensaje. Entonces, por eso decimos, hay alguien que está peleando y hay otro que está intercediendo. Gracias, hermano mío, estaba intercediendo muy bien. Hermano, nos vamos. ¿Me ayuda con una oración usted? Y vamos a la nueva. De ahí nomás. ¿Ya? ¿Qué pasa si le damos un abrazo a ella porque vino? Sí.